libremente. Esto lo escribía Rocker poco después de que estas ideas se hubieran llevado a la práctica de forma espectacular en la Revolución Española. Justo antes de que estallara esa revolución, el economista anarcosindicalista Diego Abad de Santillán había escrito: al afrontar el problema de la transformación social, la revolución no puede valerse del Estado como medio, sino que ha de confiar en la organización de los productores. En este principio nos hemos basado y no vemos que haya necesidad de un poder superior al de los sindicatos para establecer un nuevo orden de cosas. Que alguien nos explique qué función, si es que la hay, puede tener el Estado en una sociedad económica en la que la propiedad privada ha sido abolida y no hay lugar para el parasitismo y los privilegios arbitrarios. La suspensión del Estado exige fuerza y vigor. Es tarea de la revolución acabar con el Estado. Una de dos. O la revolución entrega la riqueza social a los trabajadores, en cuyo caso estos se organizan con vistas a la distribución colectiva, y el Estado dejará de tener sentido, o la revolución no entrega la riqueza social a los productores, en cuyo caso la revolución habrá sido un fraude y el Estado seguirá existiendo. Nuestro Consejo Federal de Economía no es un poder político, sino un poder regulador económico y administrativo. Recibe sus directrices desde abajo y opera con arreglo en las soluciones de las asambleas regionales y nacionales. Es un organismo de coordinación, nada más. En una carta de 1883, Engels se mostraba en franco desacuerdo. Los anarquistas ponen las patas arriba. Afirman que la revolución proletaria debe empezar por echar abajo la organización política del Estado, pero hacerlo en un momento como este equivaldría a destruir el único organismo que el proletariado victorioso tiene a mano para imponer la autoridad recién conquistada, mantener a raya a sus adversarios capitalistas y llevar a cabo esta revolución económica de la sociedad, sin la cual su victoria terminará inevitable en una nueva derrota y una masacre de obreros similar a la que puso fin a la Comuna de París. Por su parte, los anarquistas, y con singular elocuencia Bakunin, advertían de los peligros que entrañaba una burocracia roja, llamada a convertirse en la mentira más vil y deleznable que ha urdido en nuestro siglo. El anarcosindicalista Fernand Pelloutier se preguntaba: ¿ese estado transitorio al que hemos de someternos ha de ser por fuerza una cárcel colectivista? ¿Por qué no puede consistir en una organización libre, limitada solo por la necesidad de la producción y el consumo despojada ya de toda institución política? No pretendo dar respuestas a estas preguntas, pero parece evidente que al menos que exista algún tipo de respuesta afirmativa. Las posibilidades de una revolución de veras democrática que lleve a la práctica los ideales humanistas de la izquierda son escasas. Martin Buber resumía el problema mediante la siguiente imagen. Nadie puede esperar razonablemente que un arbolillo transformado en un garrote comience a echar hojas. En la cuestión de la conquista o destrucción del poder estatal residía el principal desacuerdo entre Bakunin y Marx. De un modo u otro, el problema se ha plantado repetidamente a lo largo del siglo que ha transcurrido desde entonces, enfrentando a socialistas libertarios y autoritarios. Pese a las advertencias de Bakunin sobre la burocracia roja, que encontraron su confirmación en la dictadura de Stalin, al interpretar las pugnas políticas de hace 100 años, sería un burdo error hacer depender las reivindicaciones de los movimientos sociales contemporáneos de sus orígenes históricos. En particular, es engañoso ver el bolchevismo, un marxismo llevado a la práctica. Mucho más atinadamente sería una crítica del bolchevismo por parte de la izquierda a la luz de las circunstancias históricas de la Revolución Rusa.
El movimiento obrero de la izquierda antibolchevique se opuso a los leninistas porque no sacaron suficiente provecho de los levantamientos rusos para fines estrictamente proletariados. Los bolcheviques, prisioneros de su entorno, usaron el movimiento radical internacional para satisfacer necesidades específicamente rusas, que no tardaron en identificarse con las del partido estatal bolchevique. El componente burgués de la Revolución rusa comenzó a manifestarse en el propio bolchevismo. El leninismo pasó a formar parte de la socialdemocracia internacional, distinguiéndose de esta última solo en cuestiones estratégicas. A mi entender, si de la tradición anarquista hubiera de entresacar una sola idea rectora, debería ser la que enunció Bakunin cuando, al hablar de la Comuna de París, se describió a sí mismo en estos términos. Soy un amante apasionado de la libertad, y creo que es la única condición para el desarrollo y crecimiento de la inteligencia, la dignidad y la dicha del hombre. No me refiero a esa libertad puramente formal, otorgada, delimitada y reglamentada por el Estado, mentira semipiterna que, en la práctica, se traduce en los privilegios de unos pocos merced a la esclavitud del resto, y tampoco a esa libertad individualista, egoísta, mezquina y ficticia, pregonada por las escuelas de J.J. Rousseau y otras escuelas de liberalismo burgués que consideran que el Estado, al delimitar los derechos de cada cual, es la condición de posibilidad de los derechos de todos, ideal que conduce de modo inexorable a la reducción de los derechos de cada cual a cero. No me refiero a la única clase de libertad digna de veras de tal nombre, la libertad que supone un desarrollo pleno de las facultades materiales, intelectuales y morales latentes en cada individuo. La libertad que no reconoce más restricciones que las determinadas por las leyes de nuestra naturaleza, restricciones que no pueden considerarse propiamente tales, puesto que las leyes de las que derivan no nos han sido impuestas por ningún legislador externo. Ya se encuentre a nuestra altura o por encima de nosotros, sino que no son inmanentes e inherentes, y constituyen la base misma de nuestro ser material, intelectual y moral. Estas restricciones no limitan nuestra libertad, antes bien, son sus condiciones reales e inmediatas. Estas ideas surgen de la Ilustración, hunden sus raíces en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres de Rousseau, en los límites de la acción del Estado de Humboldt y la insistencia de Kant al defender la Revolución Francesa, donde la libertad es la condición previa que permite adquirir la madurez necesaria para ser libre y no el premio que se otorga tras alcanzar dicha madurez. Tras el auge del capitalismo industrial, nuevo e imprevisto sistema de justicia, el socialismo libertario es el que ha preservado difundido el mensaje humanista radical de la Ilustración y los ideales liberales clásicos, pervertidos más tarde para servir de sustento a una ideología que respalda el orden social emergente. De hecho, los mismos postulados que condujeron al liberalismo clásico a oponerse a la intervención estatal en la vida social son los que hacen que las relaciones sociales capitalistas les resulte igualmente intolerables. Es evidente, por ejemplo, en los límites de la acción del Estado de Humboldt, que se anticipó y tal vez inspiró a Mill y sobre la que volvemos más adelante. Esta obra clásica del pensamiento liberal, concluida en 1792, es en su misma esencia, si bien su forma prematura, profundamente anticapitalista. Las ideas que se exponen han de ser podadas hasta hacerlas irreconocibles para transmutarlas en una ideología del capitalismo industrial. La visión de Humboldt de una sociedad en la que las ataduras sociales sean sustituidas por vínculos sociales y el Estado se haga por propia voluntad recuerda el primer Marx
al primer Marx y sus reflexiones sobre la alineación del trabajo cuando es algo ajeno al trabajador y no forma parte de su naturaleza, cuando no conduce a su realización personal sino a la negación de sí mismo, a su agotamiento físico y su degradación mental. El trabajo alienante que relega a algunos trabajadores a labores propias de los bárbaros y convierte a otros en máquinas, despojando así al hombre de una característica connatural a su especie, la actividad consciente y libre, y la vida productiva del mismo modo. Del mismo modo, Marx concibe una nueva clase de ser humano que necesita a sus congéneres. La asociación obrera viene a ser así el verdadero impulso constructivo para crear el tejido social de las futuras relaciones humanas. Es cierto que el pensamiento libertario clásico, partiendo de la premisa de gran calado sobre la necesidad humana de libertad, diversidad y libre asociación, se opone a la intervención estatal de la vida social, pero conforme a las mismas premisas de las relaciones de producción, trabajo asalariado y competitividad del capitalismo, así como su ideología del individualismo posesivo, deben juzgarse profundamente contrarias al ser humano. El socialista libertario puede considerarse con toda propiedad el auténtico heredero de tales ideales liberales de la Ilustración. Rudolf Rocker describe el anarquismo moderno como la confluencia de las dos grandes corrientes que desde la Revolución Francesa fueron adquiriendo su expresión característica en la vida intelectual de Europa, el socialismo y el liberalismo, y sostiene que los ideales liberales clásicos embarrancaron en la realidad de las formas económicas capitalistas. El anarquismo es por fuerza anticapitalista, pues se opone a la explotación del hombre por el hombre, pero también rechaza el dominio del hombre sobre el hombre. Rocker insiste en que el socialismo será libre o no será de ninguna manera. En el reconocimiento de este hecho radical la profunda y genuina justificación de la existencia del anarquismo. Desde este punto de vista, el anarquismo podría verse como el ala libertaria del socialismo. Este es el enfoque que adopta Daniel Guerin al estudiar el anarquismo en L'Anarchisme y otras obras. Guerin cita a Adolf Fischer, quien afirmaba que todo anarquista es socialista, pero no todo socialista es necesariamente anarquista. Del mismo modo que Bakunin en su Manifiesto Anarquista de 1865, donde sentó las bases de su proyectada Fraternidad Revolucionaria Internacional, estableció al principio de sus miembros que sus miembros deberían ser antes de nada socialistas. Un socialista consecuente debe oponerse a la propiedad privada de los medios de producción y a la esclavitud asalariada que conlleva, por ser incompatibles con el principio en el que el trabajo debe asumirse libremente y permanecer bajo el control del trabajador. Como dijo Marx, los socialistas aspiran a crear una sociedad en la que el trabajo no es solo una media vuelta, sino la primera necesidad vital, meta irrealizable cuando el trabajador se somete a la autoridad de otro o precisa algo más que su propio impulso. Aunque alguna forma de trabajo asalariado pueda resultar menos odiosa que otra, ninguna puede eliminar la miseria del trabajo asalariado mismo. Un anarquista consecuente no solo debe oponerse al trabajo alienante, sino también a la embrutecedora especialización del trabajo, que se produce cuando los medios de producción mutilan al obrero convirtiéndolo en un hombre fragmentario, lo rebajan a una categoría de mero apéndice de la máquina, hacen de su trabajo una tortura que lo despoja de sentido, le escamotean las potencias espirituales del trabajo en la medida de que éste se incorpora a la esencia como potencia independiente. Marx no veía en ello un fenómeno inevitable de la industrialización, sino un rasgo distintivo de las relaciones capitalistas de producción. La sociedad del futuro debe ocuparse de sustituir al trabajador especializado actual, reducido a meros fragmentos de ser humano por el individuo desarrollado cabalmente,
apto para las labores más diversas, para quien las diversas funciones sociales no son sino otras tantas formas de dar rienda suelta a sus facultades naturales. Para ello